Oli, el día de hoy vamos a estar tocando uno de los temas que me parece súper importante antes de iniciar con todas nuestras pruebas que vamos a estar haciendo en laboratorios, y este es los fundamentos de Internet y los protocolos web. Empezamos con el modelo OSI y el TCP/IP. El modelo OSI es un marco conceptual que estandariza las funciones de un sistema de comunicación en 7 capas distintas. Cada capa tiene responsabilidades específicas e interactúa con las capas por encima y por debajo de ella. El modelo OSI proporciona un enfoque estructurado para comprender y diseñar protocolos de red y sistemas de comunicación. Las diferencias entre el modelo OSI y el TCP/IP prácticamente es esta que podemos apreciar aquí en la imagen. En el modelo TCP/IP únicamente son 4 capas de transmisión, no 7, pero pues es porque se están apilando distintas capas. Acá en la de aplicación se junta aplicación, presentación y sesión, y en la de Network Access se junta Data Link y Physical. Esa sería la única diferencia. Pero vamos a explicar el modelo OSI porque me parece mejor desglosarlo de esa manera porque es un poquito más fácil de entender. En primer lugar está la capa física. Esta se encarga de la transmisión de bits crudos a través del medio físico, definiendo las características eléctricas y mecánicas de la interfaz. Pues esto es prácticamente el cableado. La segunda capa es la capa del enlace de datos. Su labor es asegurar la transferencia confiable de datos entre nodos directamente conectados mediante detección y corrección de errores, el control de flujo y el acceso al medio físico. Ejemplo de su trabajo son Ethernet o Wi-Fi. En tercer lugar está la capa de red. Su función es permitir el enrutamiento de paquetes de datos a través de diferentes redes, realizando el direccionamiento lógico y determinando las mejores rutas. El protocolo IP es clave en esta capa. En cuarto lugar está la capa de transporte. Esta se encarga de garantizar la entrega confiable y ordenada de datos entre sistemas finales, dividiendo los datos, controlando la comunicación extremo a extremo y proporcionando recuperación de errores y control de flujo. TCP y UDP operan en esta capa, que los veremos más adelante. La quinta capa es la capa de sesión. Esta establece, administra y finaliza las sesiones de comunicación entre aplicaciones, brindando mecanismos de sincronización, control de diálogo y recuperación de sesiones. La sexta capa es la capa de la presentación. Su responsabilidad es la representación, cifrado, compresión y formato de datos para asegurar que sean comprensibles entre diferentes sistemas. Y la última capa es la capa de aplicación. Esta es la capa más cercana al usuario, proporciona servicios directamente a las aplicaciones como transferencia de archivos web, correo electrónico, etc. Esta maneja protocolos como HTTP, HTTPS, SMFTP, FTP y DNS. Y acá te lo desglosé mejor por si no te quedó muy clara mi explicación pasada. Ahora vamos a pasar a la utilización de protocolos en el contexto web. Y en primer lugar tenemos HTTP. Este funciona en el puerto 80 y es el protocolo de transferencia de hipertexto. Funciona bajo el modelo cliente-servidor, donde el cliente, generalmente un navegador web, envía solicitudes HTTP a un servidor web y el servidor responde con las respuestas correspondientes. El flujo de una solicitud HTTP es prácticamente lo que hacemos todos los días, pero quizás no sabíamos qué era lo que había detrás. Y esto inicia cuando un usuario ingresa una URL en la barra direcciones del navegador web, tal como aparece aquí. El navegador consulta el sistema DNS para obtener la dirección IP asociada al nombre de dominio. Se establece una conexión TCP con el servidor web. Y en este proceso se realiza algo que llamaremos el apretón de manos, y es cuando el servidor envía su certificado digital con su clave pública. El navegador verifica la validez del certificado firmado por una autoridad de certificación confiable. Si el certificado es válido, el navegador genera una clave de sesión para encriptar la comunicación. Esta clave de sesión se envía de manera segura al servidor utilizando la clave pública del certificado. Y una vez que ambas partes tienen la clave de sesión, toda la comunicación posterior, solicitudes y respuestas HTTPS se encripta utilizando esta clave, que es la SSL. Se establece la conexión en el sitio web, que es lo que nosotros podemos visualizar, y una vez cuando la comunicación finaliza, la conexión segura se cierra. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las diferencias entre TCP y UDP. TCP es un protocolo orientado a la conexión que proporciona una entrega fiable, ordenada y con comprobación de errores de paquetes de datos a través de una red IP.
Utiliza mecanismos como reconocimiento, retransmisión y control de flujo para garantizar la integridad de los datos. Divide los datos en paquetes, les asigna números de secuencia y se asegura de que se reensamblen correctamente en el extremo receptor. Se usa ampliamente en aplicaciones que necesitan una entrega garantizada como navegación web, correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto. Por otro lado, UDP es un protocolo sin conexión, más simple y liviano. Aunque es menos fiable que TCP, es adecuado para aplicaciones que pueden tolerar cierta pérdida o retraso de datos. UDP envía paquetes de datos de un dispositivo a otro sin establecer una conexión previa ni garantizar la entrega. Se utiliza comúnmente en aplicaciones en tiempo real como transmisión de medios, juegos en línea, DNS y VoIP. Ahora, ¿cuáles son las características claves de HTTP? Están los sinestados. Cada solicitud HTTP es independiente y no mantiene información de solicitudes previa. Existen diferentes métodos HTTP que son como GET, que es para solicitar datos, POST para enviar datos, PUT, actualizar datos, etc. También existen los códigos de estado HTTP. Estos indican el resultado de la solicitud. Estos los veremos más adelante y te voy a dejar una imagen con diferentes códigos de estado para que los puedas comprender mejor. Las cabeceras HTTP proporcionan información adicional sobre la solicitud y la respuesta, como el tipo de contenido, la autenticación, la caché, etc. Y las cookies, que son pequeños fragmentos de datos enviados por el servidor y almacenados en el cliente, utilizados para mantener el estado de la sesión o preferencia del usuario. Y para que entiendas un poquito más las características de esto, vamos a utilizar Burp Suite. En este caso, aquí estoy accediendo a YouTube. Esto lo está recibiendo Burp Suite. Y aquí ves las respuestas GET y POST, que son las que mencionábamos antes. Vamos a ver esta. Y acá en esta parte vamos a encontrar los códigos de estado. En este caso está OK. Esto lo vamos a entender más adelante. Ya cuando pasemos al tema de Burp Suite te voy a detallar un poquito más esto. Encontramos la caché, el tipo de contenido, el Content Security Policy y todo esto, que es información de verdad muy importante y vamos a aprender a manipular todo esto más adelante, ¿ok? Entonces, continúa. Ahora vamos a hablar de los beneficios de utilizar HTTPS. HTTPS funciona en el puerto 443. HTTPS te ofrece confidencialidad porque los datos transmitidos están encriptados, evitando que terceros puedan leerlos o interceptarlos. La integridad de datos porque se garantiza que los datos no sean modificados durante la transmisión. A la autenticación del servidor, ya que el certificado digital verifica la identidad del servidor al que se está conectando el cliente. Y la prevención de ataques. HTTPS protege contra ataques como el secuestro de sesión, la suplantación de identidad y otro tipo de ataques en la capa de aplicación. Eso lo podremos modificar y aprender cosas interesantes más adelante. Después tenemos los DNS o el sistema de nombres de dominio. Este es un sistema de nombres de dominio que traduce los nombres legibles por humanos, como Facebook, por ejemplo, a direcciones IP numéricas que pueden ser entendidas por los dispositivos de red. Y esto es porque cada dirección está asociada a una IP, o sea, cada página que visitamos está asociada a una dirección IP. Y sería bastante raro y bastante complicado que estemos recordando cada dirección IP de todos los sitios que visitamos. Entonces, para eso existen los DNS, para que se pueda transformar esa dirección IP a un nombre más entendible y que podamos recordar de una manera más fácil. El flujo de resolución de DNS sería el siguiente. El usuario ingresa una URL en la barra de direcciones del navegador web. El navegador consulta al servidor DNS local, generalmente proporcionado por el proveedor de servicios de Internet, para obtener la dirección IP asociada al nombre de dominio de la URL. Si el servidor DNS local no tiene la dirección IP almacenada, realiza consultas iterativas a otros servidores DNS de nivel superior hasta llegar a los servidores raíz. Esto te lo explicaré en la siguiente diapositiva. Eventualmente, el servidor DNS local recibe la dirección IP correspondiente al nombre de dominio y se la envía de vuelta al navegador. Y el navegador utiliza la dirección IP recibida para establecer una conexión con el servidor web correspondiente y enviar la solicitud HTTP.
Esta es la estructura del sistema DNS. Se encuentran los servidores raíz, que son los servidores DNS principales que conocen las direcciones IP de los servidores de dominio de nivel superior, que son los servidores TLD, Top Level Domain. Estos administran los dominios de nivel superior como .com, .org, .net, etc. Después están los servidores de dominio autoritativos, que almacenan y gestionan los registros DNS para un dominio específico y sus subdominios. Contienen la información definitiva sobre las direcciones IP asociadas a los nombres de dominio. Luego tenemos a los servidores DNS locales. Son los servidores DNS proporcionados por los proveedores de servicio de Internet a los usuarios finales. Actúan como intermediarios, enviando consultas a los servidores autoritativos y almacenando en caché las respuestas para futuras consultas. Y por último tenemos los resolvedores DNS recursivos. Son servidores DNS especializados que realizan la resolución completa de un nombre de dominio, enviando consultas a los diferentes niveles de servidores DNS hasta obtener la dirección IP final. Ahora hablemos de FTP o el protocolo de transferencia de archivos. Este generalmente funciona en el puerto 20 o en el puerto 21. FTP es el protocolo de transferencia de archivos. Es un protocolo estándar utilizado para transferir archivos de manera confiable entre sistemas a través de una red como Internet. Su flujo de una transferencia sería el siguiente. El cliente FTP, por ejemplo, un navegador web o un cliente FTP dedicado, establece una conexión TCP con el servidor FTP remoto. El servidor FTP solicita credenciales de acceso, nombres de usuario y contraseña. Al cliente, si la autenticación es exitosa, se establece una sesión. El cliente puede utilizar comandos como cd y ls para navegar por los directorios del servidor y ver los archivos disponibles. Dependiendo de la operación deseada, el cliente puede descargar archivos del servidor utilizando el comando get o cargar archivos al servidor utilizando el comando put. FTP admite diferentes modos de transferencia, como modo binario para archivos ejecutables o comprimidos y modo ASCII para archivos de texto plano. Cuando la transferencia de archivos ha finalizado, el cliente puede cerrar la sesión FTP con el servidor. ¿Cuáles son las características claves de FTP? Los modos de conexión, porque FTP admite dos modos de conexión, el modo activo, que es cuando el cliente inicia la conexión de datos, y el modo pasivo, que es cuando el servidor inicia la conexión de datos. La autenticación, porque FTP admite autenticación con nombre de usuario y contraseña, así como mecanismos de autenticación más seguros como SSH. El soporte de directorios, porque los clientes FTP pueden navegar y explorar la estructura de directorios en el servidor remoto, y la transferencia de archivos binarios y de texto. FTP admite la transferencia de archivos binarios como imágenes, ejecutables, archivos comprimidos, etc. y archivos de texto plano. Ahora hablemos de SSH, que generalmente funciona en el puerto 22. SSH es un protocolo de red criptográfico que proporciona comunicaciones seguras entre dos sistemas a través de una red insegura como Internet. Se utiliza comúnmente para acceder de manera segura a sistemas remotos, ya sea para administración de servidores, transferencia de archivos o ejecución de comandos remotos. El flujo de una conexión SSH sería la siguiente. El cliente SSH establece una conexión TCP con el servidor SSH remoto. El cliente y el servidor negocian los algoritmos criptográficos que se utilizarán para la conexión segura, como la clave pública privada, el cifrado simétrico, funciones hash, etc. La autenticación se realiza mediante la autenticación con contraseña, la autenticación mediante clave pública o privada y la autenticación basada en host. Una vez establecido esto, el cliente puede iniciar una sesión remota en el servidor o ejecutar comandos remotos a través del canal seguro. SSH también admite la transferencia segura de archivos utilizando protocolos como SFTP, Secure File Transfer Protocol, o SCP, Secure Copy. Y cuando la sesión remota o la transferencia de archivos ha finalizado, el cliente puede cerrar la conexión SSH segura. Los beneficios de SSH son muy similares a los de FTP, con la diferencia de que este está encriptado de extremo a extremo, lo que garantiza una integridad de datos, ya que los datos transmitidos a través de SSH están protegidos contra la modificación no autorizada, además de que realiza una tunelización de aplicaciones. SSH permite tunelizar otros protocolos y aplicaciones a través de la conexión segura.
Ahora hablemos de los WebSockets, que actualmente son muy utilizados. Los WebSockets son un protocolo de comunicación bidireccional que permite una comunicación en tiempo real entre un navegador web cliente y un servidor web. A diferencia de HTTP, que sigue un modelo de solicitud-respuesta, los WebSockets establecen un canal de comunicación persistente entre el cliente y el servidor. El flujo de la conexión sería la siguiente. El proceso comienza con una solicitud HTTP estándar desde el cliente, el navegador, al servidor web. Durante esta solicitud inicial, el cliente solicita una actualización de protocolo o a WebSocket mediante una cabecera especial. Si el servidor acepta, se realiza un apretón de manos para establecer la conexión WebSocket. Una vez que el apretón de manos es exitoso, la conexión HTTP se actualiza a una conexión WebSocket estableciendo un canal bidireccional persistente entre el cliente y el servidor. Tanto el cliente como el servidor pueden enviar datos a través de este canal bidireccional en cualquier momento, sin necesidad de realizar solicitudes HTTP adicionales. Los datos enviados a través de WebSocket se encapsulan en unidades llamadas frames, que pueden contener datos de texto o binarios, y cualquiera de las partes, tanto el cliente como el servidor, puede iniciar el cierre de la conexión WebSocket cuando sea necesario. Los WebSockets ofrecen la comunicación bidireccional en tiempo real sin la sobrecarga de HTTP, la reducción de la latencia al evitar solicitudes HTTP repetidas, la eficiencia en el uso de recursos mediante una sola conexión persistente, versatilidad para transmitir datos binarios y de texto en diversas aplicaciones como juegos en línea y streaming, la compatibilidad nativa con navegadores modernos facilitando su adopción y la integración con otros protocolos web como HTTP y HTTPS para mejorar la experiencia del usuario. Estos son comúnmente utilizados en chats en tiempo real, en las aplicaciones de mensajería instantánea, salas de chat, etc. En las notificaciones push, en el envío de notificaciones en tiempo real desde el servidor a los clientes, en los juegos en línea, para la comunicación bidireccional en tiempo real para juegos multijugador, en los tableros de operaciones para el monitoreo y la visualización de datos en tiempo real, y la colaboración en tiempo real, la edición simultánea de documentos, pizarras virtuales, etc. Y para el streaming de datos, la transmisión de datos en tiempo real como eventos de mercado financiero, sensores IoT, etc. Estos eran temas bastante fundamentales que tendríamos que saber para los siguientes temas del curso. Te voy a dejar esta presentación como las notas que se tomaron para realizar esta presentación y aparte recursos adicionales como la imagen con los códigos de estado HTTP que te pueden servir para que las consultes posteriormente si es necesario. Y ya sería todo. Espero que te haya gustado. Besito.